Hola, me llamo Benora. En la cena de Acción de Gracias, la hija pequeña de mi hermana miró a mi esposo y dijo, papá, ¿podemos irnos a casa ya? Todo el salón se paralizó. Mi copa de champán se me resbaló y se rompió, igual que los últimos años de mi vida. Todos voltearon la mirada, fingiendo que no había pasado nada. Mientras yo me quedaba ahí, rompiéndome en silencio. Pero lo que no sabían era que ese silencio un día los destruiría. Antes de empezar, dime, ¿a qué hora estás escuchando esto y dónde te encuentras? Deja un comentario abajo. Quiero saberlo. La cena de Acción de Gracias siempre había sido ruidosa en la casa de mis padres. Risas, el tintinear de los cubiertos, el aroma a pavo y pasteles de canela que venía de la cocina. Sin embargo, ese año, la calidez parecía un disfraz sobre algo frágil y peligroso. Traté de mantener mi sonrisa firme, sosteniendo el tallo de mi copa de champán como si fuera lo único que me mantenía con los pies en la tierra. Mi hermana Aurelia se movía por la habitación como si fuera dueña de todo. Cada abrazo de nuestros familiares terminaba con un cumplido sobre su perfecta familia. Yo estaba cerca de la mesa, acomodando la servilleta en mi puesto. Nadie realmente me miraba, salvo para pasarme un plato extra o pedirme que les alcanzara la salsa. Mis padres rondaban a Aurelia, elogiando cómo había manejado los preparativos, sin importar que yo había estado desde la mañana ayudando a poner la mesa, arreglar las flores y asegurándome de que la cocina no colapsara bajo el peso de tantos platos. Tobias, mi esposo, estaba sentado a 2 lugares, con el brazo apoyado casualmente en el respaldo de la silla de Aurelia como si fuera lo más natural del mundo. Me dije que no debía notarlo. Me dije que era solo la cercanía de la mesa en las fiestas. Las risas se apagaron cuando la niña de Aurelia jaló la mengue de Tobias. Ella lo miró con ojos grandes y inocentes y dijo claro y fuerte, papá, ¿podemos irnos a casa ya? El tiempo se detuvo, y mi respiración se cortó tan fuerte que sentí un cuchillo en el pecho. El tintinear de los tenedores, el murmullo de las conversaciones desaparecieron. Todas las miradas en esa mesa se volvieron hacia mí. Mi copa de champán tembló en mi mano antes de que se me resbalara de los dedos. El estruendo fue más fuerte que cualquier voz en la habitación. Los fragmentos se esparcieron por el suelo, de madera como pedazos de mi vida expuesta. Me quedé paralizada. Quería que Tobias hablara, que se riera y lo ignorara, que corrigiera a la niña. No lo hizo. Bajó la vista hacia su plato con la mandíbula apretada, negándose a mirarme. Los labios de Aurelia se curvaron apenas mientras tomaba a su hija. Oh, los niños dicen las cosas más divertidas, ¿no es cierto? Su tono era ligero, pero su mirada se clavó en la mía, afilada, casi triunfante. Algunos invitados rieron nerviosos. Mi madre dijo, así son los niños, antes de cambiar el tema con un ánimo forzado sobre el pastel de calabaza. Mi padre aclaró la garganta, animando a todos a comer. Los susurros comenzaron de todos modos, tan bajos que fingían no estar ahí, pero lo suficientemente altos para que yo los escuchara. ¿Oíste lo que dijo? ¿Por qué no lo corrigió? El calor me subió por el cuello. Me agaché para recoger los pedazos rotos, con cuidado de no cortarme la mano. Nadie se movió para ayudar, ni Tobias, ni mis padres. Metí un fragmento grande en la servilleta, apretando la tela fuerte. Ya no era solo por la copa. Era por la promesa que se formaba en mi pecho, tan afilada como el pedazo en mi mano. Si esa noche solo me ofrecían silencio, entonces el silencio sería el arma que usaría contra ellos. Forcé una leve sonrisa cuando Aurelia se inclinó y susurró, ella lo adora. Los niños siempre saben dónde se sienten en casa. Las palabras quemaron como ácido. Y aún así las tragué. Los recuerdos se agolparon en mí. Tobias saliendo, tarde en la noche, diciendo que tenía llamadas de trabajo. Los pequeños deslices de Aurelia al mencionar qué colonia usaba. La vez que mis padres insistieron en que Aurelia organizara los asientos en la cena de Navidad del año pasado, mientras yo lavaba platos en la cocina, me había convencido de que lo imaginaba. Que ser la menor significaba pasar desapercibida, que la paciencia y la paz eran virtudes. Pero ahora, con la quemadura del vidrio todavía fresca en mi mano, sabía que no era así. Bajé la cabeza mientras servían el postre. El murmullo subiendo de nuevo como si no hubiera pasado nada. Mis padres reían demasiado fuerte, intentando disimular la tensión. Tobias le pidió a Aurelia que le pasara la crema batida. Su voz era firme y ensayada. Me mordí la lengua hasta sentir el sabor a hierro, diciéndome a mí misma que no les daría la satisfacción de verme derrumbarme. Más tarde, mientras doblaba mi servilleta, susurré tan bajo que solo yo podía oírlo. Esa noche decidí que nunca más me sentaría en silencio mientras ellos me destruían. A la mañana siguiente, desperté sabiendo que no podía ignorar las señales más. La casa estaba inusualmente silenciosa.
como si ella también cargara con el peso de la noche anterior. Caminé descalza hacia la cocina, el frío del azulejo rozando mi piel. El cielo afuera estaba gris, una llovizna suave golpeaba la ventana. Sobre la silla junto a la mesa, mi vestido manchado de champán yacía arrugado en un montón. No pude moverlo. La mancha se sentía como una cicatriz que no estaba lista para cubrir. Abrí el cajón cerca de la estufa y metí la mano. El fragmento de vidrio roto que había escondido seguía ahí. Envuelto en una servilleta, presioné mis dedos contra él sin cortarme. Pero lo suficiente para recordarme que era real. El silencio de la cocina zumbaba más fuerte que cualquier palabra de la noche anterior. Tobias entró unos minutos después, el cabello húmedo de la ducha, la camisa metida casualmente en sus jeans como si fuera un sábado cualquiera. No me miró de inmediato, solo se sirvió un café y se apoyó en la encimera como si nada en el mundo hubiera cambiado. ¿Algún plan para el desayuno?, preguntó con ligereza. Tomando un sorbo, dejé la taza sobre la mesa con más fuerza de la que pretendía. El sonido retumbó en la habitación. Tobias, dije, sosteniendo firme la voz. ¿Escuchaste lo que dijo anoche? Él no se inmutó, solo me lanzó una mirada. Encogió un poco de hombros y dijo, ella es para Venora. Los niños dicen cosas que no entienden. No puedes darle tanta importancia. La calma en su tono quemaba más que un grito. Mi corazón latía. Con fuerza, en el pecho. ¿No crees que significa algo? ¿Ni siquiera algo de lo que deberíamos hablar? Negó lentamente con la cabeza, dejando la taza. Está siendo demasiado sensible. Todos los demás se lo tomaron a la ligera. No conviertas un error infantil en un escándalo. Solté una risa aguda. Pero no era de humor. ¿Demasiado sensible? Repetí. Eso no fue solo un error. Tobias, ella te llamó papá. Frente a todos, él suspiró largo y medido como si él mismo tratara con un niño. Si sigues insistiendo, vas a parecer paranoica. ¿Eso quieres? ¿Que la familia piense que perdiste la razón? Sus palabras cayeron como una bofetada fría. Por un momento dudé de mí misma. Quizás estaba exagerando. Quizás no fue más que un inocente error. Pero el nudo en mi estómago, el mismo que había ignorado durante meses, se apretó aún más. Me aparté, fingiendo ocuparme en el fregadero. Aunque mi mente corría sin parar, las imágenes se reproducían sin piedad. Tobias cortando una llamada abruptamente la noche que entré al estudio. Aurelia metiéndose en su chaqueta durante ese viaje familiar, restándolo con una risa. Oh, solo tenía frío. Y la mirada en sus ojos cuando pregunté después. ¿Cómo cambió de tema? En ese entonces me dije a mí misma que no debía sentir celos, que no debía causar problemas. Ahora cada recuerdo dolía más, armando un cuadro que no quería ver. Sequé mis manos con una toalla, eligiendo cuidadosamente mis siguientes palabras. No estoy loca, Tobias. Sé lo que escuché y sé lo que he estado viendo. Él dio un paso hacia mí, bajando la voz. Si sigues hablando así, vas a destruir lo que queda de esta familia. ¿De verdad quieres esa carga? Fue en ese momento cuando entendí lo que hacía. No solo lo descartaba, me lo devolvía, haciendo que me sintiera la villana por atreverse a cuestionarlo. Era sutil, cuidadoso, casi ensayado. Forcé una pequeña sonrisa, ocultando la tormenta que llevaba dentro. Tienes razón, dije suavemente, aunque las palabras sabían amargas. No tiene sentido armar un escándalo. Pareció aliviado, dándome una palmada en el hombro antes de irse a la sala. Probablemente pensó que la conversación había terminado, pero mientras lo veía irse, cerré el cajón sobre el fragmento de vidrio. Mi ancla secreta. Si querían que me quedara callada, entonces callada estaría. Pero no el tipo de silencio que significa rendición. No, observaría. Esperaría y encontraría pruebas que no pudieran ignorar con una risa, sentada en la mesa de la cocina. Dejé que la luz gris del exterior me envolviera. Mi reflejo en la ventana ya no parecía débil. Se veía firme, decidida. Susurré para mí misma, apenas audible, pero no estaba imaginando cosas. Y pronto tendría pruebas. 2 días después, me topé con algo que nunca debía haber visto. Era tarde en la noche. Ese tipo de veladas en que la casa se siente demasiado silenciosa. El suave zumbido del refrigerador. Era el único sonido mientras yo estaba en mi oficina en casa, mirando el resplandor de mi portátil. Mi escritorio estaba desordenado con papeles, facturas y algunas fotos enmarcadas que no había tenido el valor de mover. Me dije que estaba allí para ponerme al día con el trabajo. Pero la verdad era que no podía sacudirme la inquietud de Acción de Gracias. Tomé mi teléfono y deslicé sin pensar por las redes sociales cuando apareció una publicación nueva, de Aurelia. Ella había compartido una foto perfectamente cuidada de su sala, con un pie de foto presumiendo de noches familiares y corazones agradecidos.
Me incliné más cerca y fue entonces cuando me quedé sin aliento. Sobre la mesa de centro, casi fuera de cuadro, estaba el reloj de Tobias, el que le había regalado en la Navidad pasada. Pulsera plateada con un pequeño rasguño en el broche que solo yo reconocería. Me paralicé. Mi primer pensamiento fue la negación. Quizás era una coincidencia. Tal vez Tobias lo había dejado allí por error durante una visita. Pero en el fondo, el nudo en mi estómago me decía que no quedaban coincidencias. Intentando mantener la calma, volví a mi portátil, diciéndome que necesitaba enfocarme en otra cosa. La tableta de Tobias estaba cargando sobre el escritorio. Y necesitaba sincronizarla para una llamada de trabajo que tenía mañana. La abrí. La pantalla se iluminó, revelando una cadena de notificaciones. Mis manos dudaban si ignorarlas. Entonces mis ojos atraparon un nombre, Aurelia. Los mensajes se mostraban como pequeñas dagas. No puedo esperar a que estemos solos otra vez. Otro parpadeo. No dejes que se dé cuenta. Mi mano tembló al hacer clic en la conversación. Las palabras me miraban, indudables. Deliberadas. Líneas y líneas de conversaciones llenas, de medias verdades y promesas secretas. Mi pecho se apretó como si el aire se hubiera escapado de la habitación. Cerré la tableta rápido, presionándola contra mi pecho como si pudiera sofocar la verdad si la sostenía lo suficientemente cerca, pero el daño ya estaba hecho. Los recuerdos inundaron mi mente como una cruel presentación de diapositivas. La sonrisa burlona de Aurelia cuando se acercaba demasiado a Tobias en las cenas familiares, la vez que dijo medio en broma, eres afortunada de que él te aguante. La forma en que Tobias lo ignoraba, sonriendo demasiado. Y mis padres siempre observando, siempre eligiendo ver a Aurelia como la hija perfecta y pulida. Mientras yo, la pacificadora, la menor, escuchaba una y otra vez, no hagas olas. Venora, mantén la paz. Ese es tu rol. Durante años tragué esas palabras diciéndome que ser la silenciosa era noble. Que sacrificar mi orgullo valía la ilusión de armonía familiar. Ahora entendía que todo lo que había hecho era convertirme en un blanco fácil. Me recliné en mi silla, el peso de todo aplastándome. Una parte de mí quería gritar, entrar a la sala y exigir la verdad en ese momento. Pero otra parte, la que había sobrevivido años siendo ignorada, sabía mejor. Si los enfrentaba sin pruebas, me descartarían otra vez. Me limpié una lágrima y volví a tomar la tableta hacia mí. Mis dedos se movieron rápido, casi sin pensar, capturando pantallazos de cada palabra condenatoria. Las guardé en una carpeta oculta en mi portátil, con un nombre inocuo que Tobias nunca notaría. Al cerrar la pantalla, susurré en el silencio, si el silencio es lo que quieren, entonces les daré silencio, pero no el que esperan. Esa noche, la casa estaba en calma, Tobias ya se había acostado y yo me quedé en la oficina, mirando el brillo de la pantalla. Los mensajes quemaban en mi mente. Me di cuenta de que no estaba viviendo con el hombre que creía conocer ni con la hermana que pensaba soportar. Vivía con desconocidos. Desconocidos que compartían mi sangre y mi hogar. Y supe sin dudas que había terminado el tiempo de aguantar en silencio. Al final de la semana, las grietas se habían vuelto imposibles de ocultar, especialmente cuando mis padres nos invitaron a todos a la cena del domingo. Lo habían dicho tan dulcemente por teléfono. Había pasado demasiado tiempo desde que estuvimos, todos juntos. Pero en cuanto colgué, supe que esa no era su idea. Tenía el sello de Aurelia por todas partes. Esa tarde de domingo, la casa olía a romero y pavo asado. Aunque Acción de Gracias apenas había pasado, el comedor de mis padres lucía perfecto, como salido de una revista brillante. Cubiertos pulidos, copas de vino reluciendo bajo la araña, cada detalle impecable. Debería haberse sentido cálido, reconfortante. En cambio, el aire estaba denso, con palabras no dichas. Al entrar, alicé el dobladillo de mi vestido, con Tobias siguiéndome de cerca. Él evitaba mirarme, como lo había hecho toda la semana, ofreciendo solo gestos educados y distantes. Aurelia nos recibió en la puerta, con una sonrisa un poco demasiado amplia, los brazos envueltos alrededor de su hija como si la sostuviera como un trofeo. Venora, canturreó, rozando su mejilla contra la mía. Me alegra que hayas venido. El tono dejaba claro que no estaba contenta, estaba esperando. Nos sentamos a la larga mesa, mis padres en cada extremo como orgullosos monarcas presidiendo su pequeño reino. Aurelia estaba radiante, inclinándose hacia Tobias mientras llenaba su copa de vino antes de tocar la suya propia. Observé la actuación, como los ojos aprobatorios de mi madre se posaban en Aurelia mientras mi padre carraspeaba y preguntaba a Tobias por su último proyecto laboral, sin dirigir una sola vez la pregunta hacia mí. Me obligué a mantenerme quieta, a parecer tranquila, aunque el estómago se me retorcía, a mitad de la comida, mientras la conversación zumbaba con cosas triviales.
La hija pequeña de Aurelia de repente habló, su voz clara e inocente. Papá, siempre me arropa primero cuando tú no estás. La habitación se paralizó. Mi tenedor quedó suspendido a medio camino hacia mi boca, mi mano rígida. Todas las cabezas se volvieron hacia la niña. Luego hacia Tobias. Él tosió, jugando con su servilleta. La sonrisa de Aurelia titubeó un segundo antes de forzar una risa. Oh, los niños, dijo con ligereza. Su voz suave. Absorben las cosas más divertidas. Miró a Tobias y en ese momento lo noté. El destello de pánico en sus ojos. Sentí el calor subir en mi pecho, pero no hablé. En cambio, forcé una sonrisa, fingiendo que el comentario no me había partido en dos. Mis padres se movieron incómodos en sus asientos, claramente incómodos. Pero no lo suficiente para cuestionarlo. Rápidamente dirigieron la conversación, de vuelta al clima y las fiestas, como si nada se hubiera dicho. Por dentro ardía, pero recordé mi decisión. Que creyeran que estaba ciega. Que creyeran que mi silencio era debilidad. Más tarde, mientras retiraban los platos, me escabullí a la cocina para recuperar el aliento. El ruido de los cubiertos y las risas educadas resonaban desde el comedor. Estaba enjuagando un plato cuando sentí que ella estaba a mi lado. Aurelia se inclinó, su perfume fuerte. Su sonrisa delgada. Su voz era baja, solo para mí. Siempre. Fuiste la frágil, susurró. No te humilles esta noche. Apreté la mandíbula tan fuerte que pensé que me podrían trizar los dientes. Mis dedos se apretaron alrededor del plato, pero lo dejé con cuidado, negándome a darle la satisfacción de una reacción. Finalmente, giré la cabeza justo lo suficiente para mirar sus ojos. Las cosas frágiles se rompen diferente, murmuré. Por primera vez esa noche, vi que su máscara se deslizó. Solo un destello. Guardé el teléfono más profundo en el bolsillo, donde había grabado silenciosamente sus palabras, y la del niño. Las pruebas se acumulaban. Pensaban que guardaba silencio por debilidad. Se equivocaban, para el postre. Ya no dudaba si me estaban traicionando. Estaba decidiendo cómo hacerles arrepentirse. Y 2 días después hice la llamada que pondría todo en marcha. La casa estaba demasiado silenciosa esa noche. Ese tipo de silencio que oprime el pecho hasta que sientes que no puedes respirar. Tobias había seguido su día como si nada hubiera pasado en la cena del domingo. Tarareaba mientras se afeitaba esa mañana. Sonreía ligeramente mientras se servía el café y hablaba de su carga laboral como si no hubiéramos vivido la comida familiar más desgarradora de mi vida. Pero no podía escapar del eco de las palabras de la niña de Aurelia. Papá siempre me arropa primero cuando tú no estás. Esa frase no dejaba de repetirse en mi cabeza hasta sentirse grabada en mis huesos. Estaba sentada en mi escritorio en la oficina de casa. La luz de mi lámpara cayendo sobre correspondencia sin abrir y una pila de archivos de trabajo intactos. Mi vestido de esa noche seguía colgado en una silla, trazas tenues de vino en el dobladillo como una mancha que no podía borrar de mi alma. Y en el cajón superior, envuelto en una servilleta doblada, estaba el fragmento irregular de la copa, de champán de Acción de Gracias. Lo toqué suavemente, el borde afilado bajo mi dedo, mi recordatorio privado de cuando todo empezó a romperse. Tobias estaba en la ducha. El vapor se colaba por debajo de la puerta del baño. Mi pulso se aceleró mientras tomaba su teléfono de la mesita de noche. Mis manos temblaban tanto que tuve que apoyarme en la pared para estabilizarme antes de desbloquearlo. Me dije que no estaba espiando. Estaba buscando la verdad que llevaba demasiado tiempo frente a mí. No tardé mucho. Bajo el nombre de Mark Jenkins había un hilo de mensajes que me hizo caer el estómago. La primera línea me miraba desafiante. No puedo esperar a que estemos solos otra vez. Mis ojos bajaron por la conversación. Más mensajes, bromas, pequeñas frases cifradas que no eran tan ingeniosas como pensaban. Y luego una foto. La hija de Aurelia, sosteniendo la mano de Tobias, sus dedos entrelazados como familia. La fecha y hora era de una noche que Tobias aseguraba estar trabajando hasta tarde. Sentí náusea subir por mi garganta. Por un instante. Quise irrumpir en el baño y lanzarle el teléfono. Exigir que explicara. Pero entonces el susurro de Aurelia en la cocina resonó en mi mente. No te humilles esta noche, ella quería que rompiera. Quería que me derrumbara delante de todos ellos. Pero esta vez no. En cambio, reenvié cuidadosamente los mensajes y la foto a mi propio correo, guardándolos como ladrillos en un muro que construía en silencio. Coloqué el teléfono exactamente donde lo había encontrado, luego caminé con calma a la cocina y me serví un vaso de agua. Cuando Tobias salió después con el cabello mojado, sonreí apenas como si nada hubiera pasado. Me besó la mejilla, sin pensar, y casi me reí de lo casual que fue todo. Pero esa noche, después de que él se durmió, saqué de nuevo el fragmento de champán.
Sus bordes atrapaban la luz mientras susurraba para mí misma. Esa fue la noche en que mi mundo se rompió, y la noche en que decidí luchar. A la mañana siguiente, marqué un número que no usaba desde hacía años. Clea, dije suavemente cuando respondió. Soy Venora. Necesito ayuda. Clea había sido amiga en la universidad. Una de las pocas personas que alguna vez me dijo que no era débil. Ahora era abogada, trabajando en Chicago. Mientras le explicaba lo que había pasado, con voz firme pero baja, ella escuchó sin interrumpir. Finalmente dijo, Venora. Necesitas más pruebas. No lo enfrentes aún y no dejes que te acorralen. Para que parezcas inestable, construye tu caso con cuidado, en silencio. Puedes ganar, pero no si te apresuras. Sus palabras encendieron algo dentro de mí, por primera vez en días. Sentí una chispa de control, le agradecí prometiendo mantenerla informada y colgué. Me recosté en la silla, el peso de todo aplastándome, pero en lugar de romperme, me fortaleció. Entonces entendí que no gritaría ni suplicaría. Ni siquiera discutiría. Dejaría que pensaran que estaba en silencio. Y en ese silencio, reuniría todo lo que necesitaba. Pensaban que me quedaría, callada para siempre. No tenían idea de que ya había elegido mi campo de batalla. Y esa noche puse mi primera trampa y esperé a que uno de ellos cayera en ella. Había pasado una semana desde Acción de Gracias, aunque se sentían años. Mi vida se había dividido en dos antes de que la copa de champán se me resbalara de la mano. Y después, ahora todo lo que hacía era calculado. Cada sonrisa ensayada, cada silencio afilado. Ese domingo, Tobias y yo estábamos invitados a un brunch familiar pequeño organizado por una de mis tías. Se suponía que sería algo casual, solo los primos. Como dijo mi madre por teléfono, su voz demasiado alegre. Para ser sincera, sabía que Aurelia lo había organizado. Quería otro escenario, otra oportunidad para interpretar el papel de hija perfecta, mientras clavaba silenciosamente el cuchillo más profundo en mí. Al entrar, la casa olía a rollos de canela y tocino. Las risas brotaban del comedor, demasiado fuertes, demasiado brillantes. Llevaba un suéter azul marino y una sonrisa firme, apretando el bolso un poco más de lo habitual. Tobias, como siempre, se integró fácilmente a la charla, estrechando manos, abrazando primos, besando mejillas. Aurelia llegó con su habitual retraso elegante, su niña pequeña en la cadera. El cabello trenzado con esmero. El labial de Aurelia estaba perfecto, el vestido cuidadosamente elegido. Parecía sacada directamente de una revista de estilo de vida. En el momento en que vi a Tobias, su rostro se iluminó un poco demasiado. Lo noté. Me mantuve en silencio, observando. Mi pulso no se aceleró. Ya no. Había aprendido que el silencio podía ser un arma más afilada que cualquier grito. Durante la comida, las conversaciones se sobreponían. Fútbol, planes para las fiestas. Chismes del vecindario. Puse mi bolso en la silla junto a Tobias. Él, teléfono dentro grabando con la pantalla apagada. Comí poco, escuchando más que hablando. En un momento, Aurelia se inclinó sobre la mesa, pasando a Tobias un plato de pasteles. Su sonrisa se mantuvo, su voz lo suficientemente baja para que otros no la escucharan, pero no yo. Él te llama mami, dijo. Su tono cargado de una dulzura fingida. Pero no eres tú quien lo está criando. Mi pecho se apretó, pero mantuve la calma, los ojos fijos en el tenedor en mi mano. Tobias se rió nervioso, evitando mi mirada. Dejé pasar el momento, aunque por dentro memoricé cada sílaba. El teléfono en mi bolso lo había capturado. Ese pequeño dispositivo acababa de sellar la primera grieta en la armadura que creían invulnerable. Disculpándome. Me escabullí por el pasillo y saqué mi teléfono. Mi amiga abogada Clea respondió casi de inmediato cuando le envié la grabación. Bien. Sigue acumulando pruebas. Se ahorcarán solos si tienes paciencia. Sus palabras me dieron fuerza como una mano en el hombro. De vuelta en la mesa. Aurelia se atrevió más. Le pasó a Tobias un vaso de jugo, sonriendo como si compartieran una broma privada. Como en los viejos tiempos, Tobias se rió, pero era una risa tensa, forzada. Por un segundo fugaz, la culpa cruzó su rostro antes de que mirara a otro lado. Ese segundo fue suficiente. Levanté mi vaso de agua, encontrando la mirada de Aurelia al otro lado de la mesa. Mi voz fue calma, casi casual. A la verdad, dije suavemente. Las palabras deslizándose por el aire como una cuchilla. Siempre, encuentra la manera de salir. La mesa quedó en silencio por un instante demasiado largo. Mi tía se movió incómoda. Alguien carraspeó. La sonrisa de Aurelia flaqueó lo suficiente para que viera la grieta debajo. Metí la mano en el bolso y rocé con los dedos el fragmento de copa de champán que mantenía escondido allí. Frío, afilado, un recordatorio de la noche en que mi mundo se hizo añicos. Una vez me rompiste, pensé, pero ahora me aseguraré de que los pedazos corten donde deben.
Cuando el brunch terminó, mantuve la compostura. Abracé a mis familiares. Agradecí a mi tía, incluso besé la mejilla de Aurelia antes de irme, su perfume empalagoso y falso. Tobias caminó a mi lado, su mano rozando la mía como si no pasara nada, pero yo sabía mejor. Pensaban que todavía era la hermana ingenua que sonreiría ante cualquier cosa, la que preferiría mantener la paz antes que decir la verdad, pero yo acababa de grabar la primera prueba que podía destruirlos a ambos. Lo que no esperaba era lo feroz que sería su contraataque y lo cerca que estuve de perderlo todo. Fue 2 semanas después de Acción de Gracias cuando llamaron a la puerta. El sonido fue agudo, urgente. Del tipo que hace que el estómago se te caiga antes de abrir. La abrí para encontrar a un hombre en traje impecable sosteniendo una carpeta con mi nombre escrito con letra limpia en el frente. ¿Venora?, preguntó. Asentí, ya sabiendo que no sería bueno. Me entregó el sobre y dijo, «Te han notificado». Luego se dio la vuelta y se fue sin decir palabra. Dentro. Mis manos temblaban mientras desplegaba los papeles. Custodia. Habían solicitado la custodia del hijo de Aurelia. ¿Con qué argumento? Que yo era inestable, emocionalmente volátil e incapaz de estar cerca del niño. Mis rodillas casi me fallaron. Me agarré del mostrador para sostenerme mientras las palabras se volvían borrosas ante mí. No era su madre, pero había cuidado de su sobrina, de su hijo. Innumerables veces cuando Aurelia estaba demasiado ocupada o Tobias tenía emergencias laborales. Y ahora lo estaban tergiversando para pintarlo como algo siniestro. Me habían presentado como una mujer celosa y obsesiva tratando de robar lo que no era mío. Las paredes de mi casa parecían cerrarse sobre mí. Esa misma noche, los susurros ya habían comenzado. Una prima llamó con un tono falsamente dulce, preguntando si estaba bien. Otro mensaje de una tía decía, quizás deberías tomarte un tiempo para ti, querida. Pareces estresada. Estaban trabajando rápido. Aurelia sabía exactamente cómo sembrar la duda. En la cena del domingo. El silencio pesaba más que la comida sobre la mesa. Mi padre preguntó a Tobias por el trabajo, sin mirarme ni una sola vez. Mi madre sirvió vino, desviando la mirada cada vez que intentaba encontrar sus ojos. Aurelia se inclinó hacia adelante con la voz cargada de falsa preocupación. «Venora, quizás deberías pensar en hablar con alguien. Has estado bajo mucha presión últimamente». La implicación era clara. No estaba estable. Miré a Tobias, en silencio, suplicándole que dijera algo. Cualquier cosa. Él evitó mi mirada, cortando su bistec como si la conversación no tuviera nada que ver con él. Ese momento casi me rompió. Pero entonces Aurelia sonrió, demasiado confiada, demasiado segura de su victoria, y entendí. La arrogancia era su debilidad. Empecé a notar las grietas. Los correos falsos que había presentado tenían pequeñas inconsistencias, marcas de tiempo que no coincidían, frases que Tobias nunca usaría. Ella era descuidada porque pensaba que yo estaba acabada. Esa noche llamé a Clea. Ella escuchó en silencio mientras le leía los documentos. Mi voz se fortalecía con cada palabra. «Venora», dijo al final, «si presionas ahora, puedes romperlos. Solo necesito una prueba más indiscutible. No te detengas». Sus palabras encendieron algo dentro de mí que creía muerto desde hacía semanas. Después de colgar, me senté en mi oficina, la casa en silencio, salvo por el débil zumbido del refrigerador. Abrí el cajón y saqué el fragmento de vidrio que había guardado desde la noche de Acción de Gracias. Frío y afilado, atrapaba la luz de la lámpara. «Me rompiste», susurré, recorriendo el borde con el dedo, «pero esta vez se cortarán ustedes». Guardé el fragmento de nuevo en el cajón. Cerré los ojos y dejé que el plan se formara en mi mente. No gritaría, no suplicaría. Y ciertamente, no jugaría a la víctima que querían que fuera. No, los dejaría cavar su propia tumba, y cuando llegara el momento, les quitaría el suelo bajo los pies, delante de todos los que importaban. Pensaban que sus mentiras me habían enterrado, pero yo ya había decidido. Su ajuste de cuentas no sería a puertas cerradas. El día de la verdad llegó más rápido de lo que nadie esperaba, y me aseguré de que todo el pueblo estuviera mirando. Aquella mañana de diciembre, los escalones del juzgado estaban llenos. Vecinos, familiares lejanos, incluso gente de la iglesia, se apiñaban con bufandas y abrigos, su aliento visible en el aire helado. Me apreté más el abrigo. El fragmento de copa de champán guardado seguro en el bolsillo de mi abrigo presionaba contra mi palma como un recordatorio. Hoy, el silencio dejaría de ser mi escudo. Sería mi arma. Dentro. La sala del tribunal murmuraba en voz baja. Las cabezas se volvieron cuando caminé por el pasillo. Algunos me miraban con lástima, otros, con duda. Mantuve la barbilla en alto, aunque el nudo en mi estómago se apretaba. Tobias estaba sentado al frente, pálido y nervioso, mientras Aurelia se posaba junto a él, radiante y engreída.
Me atrapó con la mirada y sonrió con suficiencia. Como si la victoria ya fuera suya. La audiencia comenzó. El juez pidió orden, su voz resonando en la sala. El abogado de Aurelia se puso de pie, pulido y seguro, y presentó una pila de fotografías brillantes. Su señoría, dijo. Estas fotos demuestran claramente una cercanía inapropiada entre Venora y Tobias. Sugieren un apego poco saludable, y respaldan nuestra petición de que Venora no es apta para permanecer en la vida de este niño. Suspiros recorrieron la sala mientras las fotos se mostraban en la pantalla. Habían sido manipuladas. Yo, inclinada demasiado cerca, la mano de Tobias editada en mi hombro. Sonrisas capturadas en ángulos destinados a mentir. Sentí el pulso martillando en mis oídos. Aurelia fingió una mirada triste, ladeando la cabeza como si sintiera pena. Me rompe el corazón, susurró, lo suficientemente alto para que la multitud escuchara. Pero ella necesita ayuda. Incluso Tobias se removió incómodo, sus ojos moviéndose entre mí y las imágenes. Por un momento, me pregunté si él también les creía. Podría haberme puesto de pie y gritar. Podría haber suplicado, explicado, defendido, pero no lo hice. Mantuve mis manos cruzadas en mi regazo. Mi expresión tranquila, mi silencio, más fuerte que cualquier protesta. Dejen que Aurelia disfrute su triunfo. La arrogancia siempre deja la puerta abierta. El juez se volvió hacia mi abogada. ¿Tiene algo que presentar? Clea se levantó con voz firme. Sí. Su señoría. Nos gustaría presentar como evidencia una grabación de la noche de la cena de acción de gracias. Vi que por primera vez el rostro de Aurelia vaciló. Sus labios se apretaron en una línea delgada. Los altavoces de la sala chirriaron, y entonces la voz de una niña resonó. Papá. Podemos irnos a casa ya. El silencio que siguió fue ensordecedor. Luego la propia voz de Aurelia, aguda, en pánico, desesperada. Mantente callado. No me arruines esto. La sala estalló. Suspiros, murmullos, sillas arrastrándose, mientras la gente se acercaba más. Mi corazón latía con fuerza, no por miedo esta vez, sino por el cambio que sentí en el ambiente. La sonrisa de Aurelia había desaparecido, reemplazada por el color, que se le escapaba de las mejillas. Antes de que pudiera recuperar la compostura, una voz se alzó desde la galería. Era mi prima Emily, de pie, con la mano temblando, pero la voz clara. Su señoría. Puedo confirmar lo que acaba de escuchar. Aurelia me dijo hace semanas que estaba viendo a Tobias. Se reía de cómo finalmente tomaría lo que Venora no merecía. Guardé silencio porque tenía miedo. Pero ya no más. El martillo del juez golpeó el estrado con fuerza. Orden. La cabeza de Tobias cayó entre sus manos. Cuando el juez le exigió responder, finalmente levantó la vista. El sudor brillando en sus sienes. Su voz se quebró. Es cierto, admitió. Aurelia me dijo que, si no accedía, nunca volvería a ver a mi hija. Un suspiro colectivo recorrió la sala. Mi pecho se apretó, no por dolor esta vez, sino por la vindicación que había esperado. El juez se inclinó hacia adelante. Con voz firme, la evidencia es clara. Se revoca la custodia temporal. Señor Tobias, queda usted bajo supervisión. Para visitas mientras se investiga. Señora Aurelia, su credibilidad está severamente comprometida. Este tribunal no tolerará la manipulación de pruebas. La mano de Aurelia voló hacia su boca. Sus ojos se abrieron. Por primera vez. No tuvo nada que decir. Saqué el fragmento de copa de champán de mi bolsillo. Silenciosamente, lo deslicé sobre la mesa hacia Aurelia. Ella lo miró, confundida, mientras susurraba con una sonrisa tranquila, cuidado. Corta más profundo de lo que crees. El martillo golpeó de nuevo, terminando la sesión. Pero supe que esto no era el fin. La justicia se había servido en esa sala. Pero podía sentir en mis huesos que era solo el comienzo. La justicia no, era el fin. Era solo el inicio de recuperar todo lo que me habían robado. Cuando salí de ese juzgado, el frío aire invernal me golpeó, pero por primera vez en años. Pude finalmente respirar. Una semana después, la nieve había suavizado. Todo afuera. El mundo parecía tranquilo, cubierto de blanco, como si me ofreciera un nuevo comienzo. Mi casa estaba en calma, sin ecos de gritos, sin palabras cortantes en el aire. Solo el zumbido del calefactor y el crujir ocasional de la madera asentándose. Me envolví en una manta de lana y me senté junto a la ventana, observando cómo los copos caían lentamente al suelo. Los días después del veredicto estuvieron llenos de susurros. En el supermercado. Mujeres que antes me ignoraban ahora se detenían y ofrecían pequeñas y torpes asentidas. Vecinos que repetían las mentiras de Aurelia bajaban la mirada cuando nos cruzábamos. Incluso familiares, con los que no hablaba hace años, llamaron para saber cómo estaba. Con voces cargadas de culpa. No me molesten dar discursos o explicaciones. No hacía falta. La verdad ya había hablado por mí. Me concentré en el silencio, en recuperar mi paz.
por primera vez en años. El silencio no se sentía como una prisión, se sentía como libertad. Una noche, llamaron a la puerta. La abrí, y encontré a Tobias parado allí. Sin flores, sin sonrisa arrogante, solo un hombre que parecía vacío por dentro. Sus manos temblaban mientras las metía profundo en los bolsillos de su abrigo. No espero perdón, susurró, con la voz desgarrada. Pero gracias, por no dejar que ella me destruya por completo. Observe su rostro, el rostro en el que una vez confié con todo. Parecía más pequeño de alguna manera. Como si las mentiras le hubieran drenado la vida por completo. Asentí levemente. Eso, fue todo. Luego cerré la puerta suavemente, el pestillo haciendo clic al encajar. El límite quedó marcado en piedra. No necesitaba gritar. Cerrar esa puerta fue más fuerte que cualquier argumento que pudiera haber dado. La noticia se difundió rápido, Aurelia había empacado y se había ido del estado. Su reputación estaba en ruinas. Los negocios que exhibía en línea colapsaron bajo el escrutinio. Amigos de los que se jactaba desaparecieron a su lado. Sus cuentas en redes sociales, antes llenas de fotos perfectas y sonrisas preparadas, se apagaron de la noche a la mañana. Y sin embargo, mientras leía las noticias y escuchaba los susurros, no sentía triunfo ni regodeo, solo un tranquilo alivio, como si finalmente hubiera pasado la tormenta. Unos días después, en el centro comunitario, vi a la hija pequeña, de Aurelia. Estaba coloreando en una mesa baja, sus pies diminutos balanceándose sobre el suelo. Al notar mi presencia, sus ojos se iluminaron. Corrió hacia mí y tiró de mi mano. ¿Todavía tienes la copa brillante?, preguntó, su voz inocente y clara. Me arrodillé, apartándole un mechón de la frente. No, cariño, dije suavemente, ya no la necesito. Ella sonrió, satisfecha con la respuesta, y volvió saltando a sus crayones. Mi pecho dolía, pero no de enojo esta vez, sino de ternura. Ella solo era una niña, intacta por la amargura de los adultos a su alrededor, y quizá, solo quizá, nunca conocería todo el peso de lo ocurrido. Esa noche, de regreso en casa, abrí el cajón donde había guardado el fragmento de copa de champán. Lo sostuve una última vez. Sus bordes aún afilados, aún capaces de cortar. Luego lo coloqué en una caja de recuerdos, cerrando la tapa con firmeza. Ya no simbolizaba mi dolor. Era prueba de mi supervivencia. Mientras la nieve caía más fuerte afuera, me senté en silencio y dejé que el silencio me envolviera. No el silencio de ser ignorada. No el silencio de ser borrada. Este era mi silencio, elegido, fuerte, inquebrantable. A veces el silencio habla más fuerte que cualquier grito. No recuperé su amor. No lo necesitaba. Recuperé a mí misma. ¿Crees que fui demasiado fría?